Muy buenos días, les agradecemos mucho su presencia y sobre todo también su presencia a los ponentes. Faltan dos ponentes más, acabo de hablar con ellos por teléfono, están en camino, entonces conforme vayan llegando se integrarán a la mesa. Comenzaremos a discutir un poco para no hacerlo más tardado también y que nos alcance el tiempo para discutir y comentar un poco sobre cómo se vive la tolerancia, cómo se practica la tolerancia y las tradiciones religiosas de cada uno de los grupos que nos acompañan. Comenzaremos primero con la señora Elena Marcos, que viene como parte de la organización Brahma Kumaris, y posteriormente con el señor Arjan Singh del grupo Sikh Dharma. ¿Sí? Entonces, Elena Marcos, tiene usted unos 15 minutos, yo le voy marcando el tiempo, usted comienza a hablar, no se preocupe por eso. Buenos días a todos y bienvenidos. La organización que represento tiene su casa sede en Rajasthan, India, y se llama, como el profesor Tinoco dijo, la Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris. La educación que esta universidad lleva a cabo en 86 países actualmente está dedicada a la elevación de los valores y las cualidades intrínsecas del espíritu del propio ser en toda la humanidad. Nosotros practicamos la tolerancia basada en varios principios muy importantes. Primero, reconocemos que somos un árbol de variedad de religiones, con diferentes culturas, diferentes ideas, diferentes sistemas, diferentes conocimientos y razas. Debido a eso, para nosotros la tolerancia no es ningún problema, porque consideramos que todos somos una fraternidad global, la cual tenemos que vivir no solo como fraternidad, hermanos y hermanas, sino ir más allá de esas palabras. Y nuestra educación consiste en que el ser humano es una dualidad, cuerpo y alma, espíritu o ser. Por eso las cualidades intrínsecas del ser reconocemos en nuestra educación que son todas las que el mundo desea y busca, que son la paz, el amor, la pureza, la felicidad, la verdad, y por tanto nos darán sabiduría y poder. Este principio de la no violencia en nosotros es muy importante. Está basado en esas cualidades intrínsecas. Todo individuo tiene un alma y ama a alguien o algo, y desea también tener el amor de sus familiares y amigos. El conocimiento espiritual de esta organización está basado en esas cualidades. El conocimiento de esta verdad es reconocer que somos seres espirituales, no cuerpos, con diferentes papeles que desempeñar en la sociedad y en esta obra de la vida que es este drama. Y por tanto nuestras costumbres, cualquiera que sea la religión a que pertenezcamos o grupo, y todos esos sistemas serán diferentes. Reconocemos que hay belleza en la diversidad, porque ¿qué sería un jardín con las mismas flores? Sería todo muy monótono. Luego es en la variedad y en la diversidad que hay belleza y hermosura, y eso es lo que apreciamos en nuestra educación. Para nosotros el sentimiento de fraternidad nos lleva, por lo tanto, más allá de la raza, del color de la piel, de nuestro estatus social, de la sociedad o nacionalidad a la que pertenezcamos, de la religión, los sistemas y costumbres. Y es la comprensión de esa fraternidad que hace que automáticamente seamos tolerantes y que nos veamos como miembros del mismo planeta en esta obra que es nuestra vida, y vamos a considerar a todos como hijos de un mismo Padre, llámenle como le llamen,
Ser supremo, poder supremo, el Padre Supremo, Dios, el Omnipotente, como le llamen, y cada religión con diferentes nombres. El espíritu de fraternidad puede lograr maravillas, y si hoy todos practicáramos vernos como hermanos y hermanas, hoy mismo se terminarían las guerras. Por lo tanto, es este conocimiento de vernos como hermanos y hermanas y respetar, como acabo de decir, todas las costumbres y sistemas que cada uno tiene, que nos va a llevar a esa unidad, a esa paz que todos deseamos, porque la paz no es algo externo, es algo interno. Y si no tenemos nosotros paz interna, no vamos a poder tener la externa, porque las guerras se generan en las mentes de todos los hombres. La fraternidad elimina todos los conflictos, todas las diferencias que nos amenazan. Sin embargo, si no hay tolerancia, esas mismas diferencias se convierten en causa de conflicto y fragmentación. La fraternidad es la relación que une a todas las personas en una gran familia global. Es una conciencia con la que podemos trascender todas las diferencias externas que nos separan y dividen. Por lo tanto, todos tenemos que vivir en paz, con dignidad y respeto. La tolerancia no existe porque no hay nada que tengamos que tolerar en una sociedad donde hay paz, amor y respeto. La semilla de la tolerancia es el amor, y ésta se planta con compasión y cuidados. Cuanto más amorosos seamos y demos más amor, más poder tendremos y más amor desarrollaremos. Si falta la tolerancia, ¿qué sucederá? La madre tolera al hijo por el amor que le tiene, ella antepone el bienestar de él al suyo y hace frente a todas las circunstancias. El amor hace que todo sea fácil de tolerar. Es por esto que la Universidad Brahma Kumaris enfatiza la práctica diaria de vernos y tratarnos como hermanos, y eso es lo que hacemos todos los estudiantes. La fraternidad termina también con la desigualdad y la injusticia. Todos tenemos los mismos derechos y también las mismas responsabilidades. Comprendemos que para reivindicar derechos tenemos que cumplir con esas responsabilidades, ya que nuestro conocimiento nos dice que nadie puede reivindicar un derecho a no ser que haya una responsabilidad correspondiente. Sabemos que si no cumplimos con nuestras responsabilidades, no tenemos esa autoridad para reivindicar nuestros derechos. También comprendemos que las personas se han identificado con situaciones limitadas y posiciones sociales que les han conferido una sensación de superioridad o también de una justificación para sentir inferioridad. Es debido a eso que algunos seres humanos han perdido el respeto hacia sus semejantes y no los ven como hermanos. Por lo tanto, no les importa matar y violar todos los derechos humanos. Para ellos los demás no son hermanos, son extraños. Tales personas pueden explotar y reprimir a los demás y aún así ser capaces de justificar sus acciones con argumentos inteligentes, entre comillas. Sin embargo, todo tiene sus consecuencias inevitables. Obtenemos lo que damos y en esto hay igualdad absoluta. La universidad enseña que la espiritualidad auténtica genera un sentimiento de pertenencia, de que todos formamos parte de esa gran familia. En una familia coexisten diferentes personalidades, pero todos se sienten miembros de esa familia. Todas las personas tenemos, en esencia, las mismas necesidades, los mismos deseos y el mismo potencial de paz, de amor altruista, de respeto y de felicidad.
Esta comprensión es la que nos hace a nosotros ser tolerantes. La ley de igualdad hace que el contentamiento en nosotros sea natural y así no buscamos demostraciones o aprobaciones de nuestro valor. El contentamiento aleja la codicia, la arrogancia y la falta de autoestima, que son los padres de la desigualdad. Como estudiantes de esta universidad, la comprensión de que la paz es la base sobre la que se edifica una sociedad funcional y saludable, el mantenerla en nosotros es una atención constante. De esto debemos a que el potencial que tiene la ley del poder del pensamiento para construir o destruir es muy esencial nosotros reflexionar sobre lo que nuestros pensamientos son. Por eso la tolerancia se practica a nivel de pensamiento y sentimiento. Reconocemos que una civilización puede ser un paraíso o un infierno dependiendo de la conciencia de sus miembros. La conciencia crea cultura, normas, valores y sistemas. La conciencia también puede transformar la cultura. La necesidad actual es desarrollar la paz mental y con esa base construir una cultura de paz. Si hay paz, no habrá necesidad de tolerar nada, porque cualquier conflicto puede resolverlo el poder de la introspección creativa. La experiencia del gran potencial de la paz interna inicia el proceso de desarme interno, la liberación de la ira, el miedo y el odio. La experiencia de la paz personal convierte la idea de la paz mundial en una realidad posible. La paz interna se refleja en el comportamiento, las acciones y las relaciones de la persona, creando un nuevo estilo de vida en la sociedad, donde la violencia y la intolerancia están ausentes. En el 50 aniversario de las Naciones Unidas, esta Universidad Espiritual Mundial ofreció a la ONU el libro de valores para vivir, que comprende 12 valores universales y entre ellos está la tolerancia. La tolerancia no es solo un valor, es un gran poder espiritual y también una gran virtud. Su objetivo es la coexistencia pacífica, reconoce la individualidad y la diversidad, eliminando las máscaras que dividen y desactivando la tensión generada por la ignorancia. Proporciona la oportunidad para descubrir y eliminar los estereotipos y estigmas asociados a las personas, considerados diferentes debido a su nacionalidad, religión u origen. La tolerancia trasciende las diferencias, las ve, pero va más allá de ellas. El estudio de esta organización nos da un mayor entendimiento del por qué todo sucede, cómo sucede y cuándo es que sucede. Y por eso aceptamos genuinamente al que es diferente, amoldándonos. Así, permitir que florezcan las relaciones. Este valor de la tolerancia es como un escudo protector para no sentirnos amenazados por las circunstancias. Tolerar no es ignorar ni ser indiferente al bienestar del otro. Nuestro símbolo de la tolerancia es un árbol cargado de frutos. Incluso cuando se le lanzan piedras o se le da golpes, él sigue dando frutos en retorno. Vemos al mundo como esa gran familia humana, como un gran árbol con sus raíces, tronco y ramas. Cada nación está representada por una rama, es un hermano, una hermana, con sus propias familias, es un árbol genealógico. Cuando las raíces de la historia se ven a través de los miembros de las familias, es posible percibir la complementariedad que existe entre todas las personas. La coexistencia es posible
Existir solo y sin lo demás no lo es. La intolerancia nace de la ignorancia y el miedo. La tolerancia nace de reconocer a los demás como son, aceptándolos y respetándolos en su propio derecho. Sabemos que la tolerancia no es concesión, no es indiferencia, pues eso es un antivalor, es el conocimiento del otro, es respeto mutuo. Todos somos valiosos, todos tenemos nuestro propio valor. Si nos respetamos, podemos respetar a los demás. En esta organización el respeto se practica basado en el conocimiento profundo que cada persona es un ser espiritual y único, con cualidades, con valores y derechos innatos. Y así el respeto se basa en reconocer esto en cada persona. La humanidad ha perdido su propio autorrespeto y lo hemos basado en factores externos en vez de confiar en nuestros recursos internos. Cuando determinemos nuestro propio respeto basado en factores externos, tanto más crecerá en nosotros el deseo de ser reconocidos por los demás. Esto nos dará el sentimiento de víctima al incrementarse nuestro deseo de dependencia y perderemos el autorrespeto y el respeto hacia los demás. Este estado puede conducir a la violencia de palabra y acción. Por tanto, conscientes de este estado negativo, a todos nosotros los estudiantes de esta universidad se nos hace conscientes diariamente que tenemos que mantener equilibrio entre la humildad y el autorrespeto y que su resultado sea hacer un servicio altruista, protegernos de la arrogancia y la estrechez mental, causas también de la intolerancia. Om Shanti. En nuestra organización, Om Shanti significa soy un alma de paz. Muchas gracias, Elena. Continuamos con la presentación. Le voy a pedir a Arjan Singh que comience y después el profesor Omar Weston y por último Harikata en el orden en el que fueron arribando a la mesa. Por favor, maestro. Satnam. En Sikh Dharma tenemos un principio que en Gurumukhi es ekonkar. En castellano quiere decir la verdad es una y es igual para todos. En nuestra forma de vida, en el concepto puro de la unidad que nosotros llamamos espiritualidad, no religiosidad, da la oportunidad de sentir al otro, no de cuestionar creencias. En Occidente se toma prácticamente como lo mismo a la espiritualidad y a la religiosidad. Para nosotros, en la espiritualidad, en ese mundo del ser interno, todos somos uno, no hay diferencia. Si pongo el camino de mi creencia, ahí es donde nace la diferencia. Y mis creencias son culturales. Si nací en México, la mayoría son católicos. Si nacimos en Arabia, seguramente seremos musulmanes, etcétera. ¿En dónde está la raíz de la diferencia? De la necesidad de inventar una serie de conceptos como tolerancia, respeto, qué sé yo.
este verbo que es necesario, y sí es muy necesario, porque no estamos en el rango espiritual. Estamos en el mundo de nuestras creencias, y mientras estemos en ese mundo, con todo el respeto que tengamos cada quien de nuestras creencias, siempre mi psique va a pensar en uno y en otro. La mente en su proceso natural es dual. Por eso tenemos que ir a este campo de la espiritualidad. No siempre es fácil traer este concepto de fondo de la espiritualidad en palabras, porque simple y sencillamente si yo digo yo soy y mi identidad es mi identidad idéntica, no tendría que seguir hablando. Pero en conceptos que tienden a un mundo absoluto como es la espiritualidad, en un verbo es difícil transmitirlo. No es lo mismo creer que vivo pensando que puedo manejar este concepto de tolerancia y de hermandad y de demás, que realmente sentirlo. Este cuestionamiento yo creo que es diario. En nuestra tradición meditamos, vamos diariamente a esto que llamamos ser interno, uno, Tao, Yin, Yang, etc. Porque es ahí donde podemos ver a todo y a todos como uno, sin ver lo exterior. Es vivir plenamente el mundo interno. Pero si no tenemos una disciplina que nos haga sentir este ser interno, todo lo demás va a ser verbo, va a ser una buena intención, porque en esta semana de tolerancia y en todo el mundo se está trabajando fuertemente sobre ello, es casi una quimera. Todos entendemos que somos iguales, nuestra mente va en ese camino, pero de verdad puedo decirle al otro hermano y sentirlo. ¿Es de verdad que mis necesidades no me impiden ver las necesidades de otro? En la vida práctica, ¿puedo ceder mi espacio a otro por el simple hecho de sentirme con el privilegio de hacerlo? No cuestionarme si se usa o se acostumbra o me dijeron que tiene que ser un protocolo. Y así podríamos llenar mesas y mesas, perdón por la expresión, pero de palabrería, si no vamos verdaderamente a través de nuestras tradiciones al fondo de nuestro corazón. En la práctica solo queda como una magnífica teoría. Y hay millones de volúmenes que hablan no de este tema, de muchísimos temas. A mí me gusta poner un ejemplo: el dolor. Y lo pongo porque siempre en nuestra mente el lado negativo trabaja inmediatamente, que es nuestro lado de sobrevivencia. Y vamos a hablar, cambiamos el tema y ahora ponemos el dolor. Y todo mundo hace alocuciones sobre lo que conoce del dolor. Creemos que el dolor de uno puede captarlo perfectamente otra persona. No. Cada mente es capaz de captar a su manera, de acuerdo con todos los condicionantes: cultura, preparación, estado anímico, experiencias, etc. Y bueno, y nos ponemos a disertar sobre el dolor. Hay una manera muy fácil: cogemos un bat, le abrimos la cabeza al otro y ya se doctoró en el dolor. No necesita ir a ningún libro, ni escuchar ninguna palabra sobre dolor. Cambiamos nuevamente a la tolerancia.
que a mí en lo personal no me gusta. No me gusta la aceptación, me gusta, bueno, muchos más términos y nos meteríamos en otros caminos, pero compasión, etcétera. Hay muchos términos que nos hablan más del ser interno. Ya que está muy de moda la globalización, globalicemos los conceptos. No hay más que uno, y uno es indivisible. Manejamos demasiadas teorías, le permitimos a nuestra mente ir demasiado en el camino del dónde estoy, cómo es el otro, qué pienso sobre una cosa. No. Las creencias nos sirven, sí, en el sentido que nos hacen expander a este ser interno. Para eso sí sirven las creencias. Y llega un momento en que para pasar a este concepto de espiritualidad, las creencias se quedaron atrás, ya le dimos las gracias y caminamos verdaderamente en ese sendero de unidad, pero desde el fondo del corazón, sin preguntarnos quién es el otro, ni qué hace, ni dónde vive. Y vayamos a la práctica, y esto no opera. Siempre estamos cuestionando, siempre juzgamos, siempre nos preguntamos por qué hay esto o por qué aquel hizo aquello otro, hasta que no seamos capaces de verdaderamente desde el fondo de nuestro corazón brindar simplemente la mano y decir aquí estoy, sin preguntar, sin cuestionar, sino simplemente vayamos juntos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces estarán de más todos los términos, todo el estudio hecho sobre el comportamiento del ser humano, que es válido en muchas de las etapas de crecimiento. Pero ojalá eso quedara atrás y que simple y sencillamente fluyéramos no solamente con la energía del otro, sino con la energía del árbol, de las flores, de los animales, del clima, de todos los seres sintientes, y que dejáramos ese famoso yo externo que conduce, maneja, determina y todo la vida de muchas más gentes, y que en muchos casos no es verdaderamente lo que llamamos justicia, que ese podría ser otra acepción por la cual caminar. El mensaje que me gustaría reiterar sería ese: busquemos verdaderamente la expansión de nuestro ser para que a partir de ahí tengamos el privilegio de servir y dejemos nuestros conceptos hegelianos en un buen acervo de la humanidad que nos sirven para una muy buena discusión de café, pero que cuando vamos en el concepto de servir, abramos el corazón y no exista nada más en el horizonte. Satnam. Muchas gracias, señor Arjan Singh. Vamos a escuchar ahora al señor Omar Weston, quien nos hablará también desde la organización que él trabaja, el Centro Cultural Islámico, sobre la postura que ellos asumen o que ellos nos pueden comentar de su forma de vivir la tolerancia. Buenas tardes, buenos días. El Islam es una religión muy desconocida en el occidente. Se escucha mucho sobre él en medios de comunicación, sobre todo últimamente, pero en un contexto muy ajeno al islámico y al verdadero Islam. Dios dice en el Corán: Wallahu aslama man fi samawati wal ard, y a él
obedece lo que hay en los cielos y en la tierra. El Islam es un anuncio de la existencia de un creador y la existencia de un orden sobre la creación del creador único. Como Newton, al estudiar las estrellas y el cosmos, dijo que era una señal clara de que solo hay un creador, alguien que armonice el universo, alguien que le dé orden. Creemos que este creador le ha dado instrucción y alimento para el alma por medio de los profetas de Dios, desde Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús, y el sello, el que vino a colocar la última piedra de la revelación, fue Mohammed, conocido en el occidente como Mahoma. Esta revelación es lo que instruye al hombre cómo vivir, es lo que le enseña al hombre cómo adorar a su Creador para llegar a la vida eterna. Y este mensaje es lo que enseñaron todos los mensajeros de Dios. Y el concepto fundamental del Islam está en el lema mismo de la religión, que es La ilaha illallah. No hay objeto creado o deidad creada por el mismo hombre que merezca la adoración, salvo el Creador único, quien nos ha dado la vida y a quien regresaremos. Y la adoración empieza en el corazón, empieza en el sentir, empieza en poner nuestra esperanza en algo real, en algo eterno. Comienza en poner nuestro amor en Él, el Creador único sobre todas las cosas. Comienza teniendo una actitud de obediencia, de sumisión ante la voluntad única del Creador. Ponernos, como Jesús dice en el Evangelio, nuestra voluntad a la voluntad de Él. Esto es lo que enseñaron todos los profetas, como Allah dice en el Corán: لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah ha hecho surgir en cada nación profética, un mensaje, y era que se adore a un solo Dios. Este es el mensaje fundamental del Islam, que adoraremos y que adoremos a Dios sobre todas las cosas. En la adoración está una actitud ante la vida, y esta actitud se extrae de la revelación, de lo que Dios enseña. En esta revelación sabemos Khairul amal al-sabr wal-samah, la mejor obra es la paciencia y la tolerancia. Allah dice en el Corán: وَعِبَادُ الرَّحْمَنَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Y los siervos del más misericordioso, del Creador único, son los que caminan sobre la tierra humildemente, y cuando los agrede un ignorante dicen salama, que la paz esté sobre ti. Mohammed, el profeta de Dios, decía: afshu salam wa it'imu ta'am wa sillu al-arham wa qumu al-layla wa an-nasu niyam tadkhul al-janna bis-salam. Decía el profeta Mahoma: extiendan la paz, divulguen la paz, afshu salam. Por eso nosotros muslims no decimos hi o hello cuando nos vemos, sino decimos as-salam alaykum, que la paz esté sobre ustedes. Y denle de comer al hambriento, y mantengan los lazos sanguíneos, y levántense en la noche mientras que la gente duerme para orarle a su Señor, y entrarán a la vida eterna con salam, en paz. La vida eterna es donde encontraremos la verdadera paz, porque no creemos nosotros como musulmanes que aunque este mundo fue creado por nuestro Señor, el objetivo de este mundo no es tratar de hacer este mundo una vida eterna, siendo que somos perecederos y vamos a morir y regresaremos al Creador. La tolerancia no llega sin el conocimiento. Por eso es que Dios también dice en el Corán: innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama.
Por cierto, los que más piedad tienen de sus siervos ante Él, el Creador, son los que tienen conocimiento. Alá dice también, "Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun". ¿Acaso son iguales aquellos que saben a los que no saben? Bala, claro que no. El profeta Mahoma decía, "Al-ilm qabla al-qawl wal-amal". El conocimiento es antes que el dicho y que el hecho. Con el conocimiento se llega a la tolerancia. La ignorancia es la madre de toda maldad sobre la tierra. Y la peor ignorancia es saber y no saber siquiera por qué existimos. Esa es la comprensión más básica del ser humano, que llega a comprender por qué existe y que llega a comprender por qué existen los demás. Y esto no se llega sin el conocimiento. Decía Clinton que cuando había la guerra en Kosovo entre los de la iglesia ortodoxa griega y los musulmanes, que era un problema de conocimiento, era el temor a lo desconocido. Era una situación en que un pueblo entero desconocía a otro pueblo entero. No sabían cuáles eran sus deseos y cuáles eran los deseos de los demás. Y cuando comprendemos cuáles son los deseos de los demás, cuál es su postura ante la vida, podemos coexistir. Alá dice en el Corán, "La ikraha fid din", no hay compulsión en la religión. Si nosotros vemos, la mayoría de las guerras se deben a intolerancia. El no querer o el ser intolerante ante las ideas de otro, como vimos una guerra fría de muchos años entre unos capitalistas fundamentalistas que para ellos la máxima es que siga la economía andando, donde en un modelo secular de la vida donde pueda seguir el desarrollo tecnológico y así miden su bienestar social. Y había otro sector que decía que todo el pueblo tenía que vivir a la par económicamente, cosa que vimos una intolerancia entre dos sectores del mundo por muchos años. Pero ahora ya no hay rivalidad entre ellos porque todos prácticamente aceptaron el mismo modo. Pero ahora estamos llegando a una fase en la existencia del hombre donde existen intolerancias religiosas. Y ahora vemos muchas víctimas de esta intolerancia religiosa. Parece que aquel que piense diferente a los demás, que se fundamenta en una religión, es fundamentalista, es terrorista, no es digno de coexistir. Hoy hay miles de musulmanes americanos que están en la cárcel simplemente por ser musulmanes. En Estados Unidos, que se supone y se presume que es la padre de la democracia, el tío Sam de la justicia, hay miles de musulmanes en la cárcel y ni siquiera tienen derecho a ver las evidencias que tienen en su contra. Hay una ley de secret evidence donde se esconde la evidencia por seguridad nacional. Entonces cualquier fulano musulmán de nombre árabe, pueden meterlo a la cárcel simplemente por ser musulmán árabe. Y están implementando esto en otros países también. En Inglaterra estamos viendo demostraciones de gente que no quieren que se implemente esta regla en Inglaterra. Y ya está por aprobarse. Esto es lo que crea intolerancia. Los talibán, por ejemplo, el régimen de los talibán, vemos claramente un sentir de intolerancia por ambos lados. Y es una bruta ignorancia por ambos lados.
Por un lado tenemos gente del mundo musulmán que desconoce absolutamente los valores del occidente y no tiene interés alguno de conocerlos. Han creado un rencor ante el occidente, que ese mismo rencor, quizá justificado históricamente por intolerancia también, hace que no abran las puertas a cualquier persona que tenga lazos con el occidente. Los sabios en el Islam que traten de aconsejar a los talibán no son escuchados porque tienen lazos con gobiernos musulmanes que apoyan al occidente y a las agendas políticas del occidente. Esto es intolerancia. Como es intolerancia decir y declarar cruzadas en contra del terrorismo, como es intolerancia hacer una guerra propagandística en contra de unos valores de una gente en una región del mundo que en realidad se extiende a 1.500 millones de musulmanes. Esto es intolerancia y no se puede permitir que la ignorancia siga a flote. Decía Mark Twain, un ídolo americano, que la falsedad le pudiera dar la vuelta al mundo, media vuelta al mundo, antes de que la verdad se ponga las botas. Pero cuando la verdad se ponga las botas, no hay quien pueda corromper la verdad. La luz, an-nur, es lo que hace que se vaya a la oscuridad. Cuando nosotros prendemos las luces en este cuarto, vemos. La luz es lo que emana y es lo que quita la oscuridad. Y la oscuridad es la ignorancia y la ignorancia es lo que lleva a la intolerancia. Busquemos seriamente el conocimiento de nosotros mismos y de los demás para comprendernos mejor y coexistir en este mundo que es de muchas ideologías, de muchas creencias, de muchos sentires, de muchas gentes de diferentes backgrounds, de diferentes antecedentes, en cualquier comunidad. Es el jalfía. En árabe, el jalaf, la diferencia viene de jalfía, viene de jalf, viene de lo que viene de fondo, de lo que viene atrás. Allah dice, ya'lamu ma khalfahum. Ya Allah sabe lo que hay detrás de ustedes. Jalfía. El background, los antecedentes en árabe es jalfía. Y khilaf es diferencia. Si nosotros conocemos nuestra jalfía, lo que viene detrás de nosotros, podremos romper con esas diferencias. Podemos comprendernos mejor. Waqulu qawla hadha wastaghfirullah li wa lakum. Y digo esto y pido que Allah nos perdone y nos haga buenos seres humanos. Muchas gracias, señora Omar Weston. Vamos a escuchar por último a Hari Kata de Hare Krishna, quien también nos dará algunas palabras y posteriormente haremos una ronda de preguntas y respuestas. Hare Krishna, buenos días. Desgraciadamente no hay muchas personas para escuchar acerca de ese tema tan importante. Se supone que la tolerancia es una cualidad divina que pertenece al mundo espiritual y si no desarrollamos esa cualidad divina no tenemos acceso al reino del Señor Supremo, lo podemos llamar como queremos. Y la tolerancia es un paso demasiado importante para franquear los obstáculos de la vida. Es muy sorprendente de ver que en este mundo existen, como se dice en los Vedas, un océano de miles de teorías y pensamientos. Porque Dios nos quiere tanto que nos da una alternativa siempre. Las filosofías o las religiones son como eslabones que se asamblan y que se juntan y que a través de los cuales nosotros podemos alcanzar la perfección de la vida humana. Para alcanzar esa perfección debemos desarrollar esa tolerancia necesaria para comprender el motivo de cualquier individuo. Estamos viendo que en este mundo
Todos tenemos diferentes reacciones frente a diferentes situaciones, hay diferentes religiones, hay diferentes nacionalidades, y seguramente que a través de un estudio aprofundizado, cuando conocemos la creación de Dios, cuando sabemos quién es Dios, cómo actúa el Señor Supremo, automáticamente aprendemos a aceptar lo que nos rodea. Y justamente como estaba mencionando, que la ignorancia es la raíz de todo lo negativo. Por eso que cualquier cultura, cualquier sistema educacional incita a las personas a tener educación, leer libros, abrir los ojos en la vida, experimentar, preguntar, acercarse a las filosofías, diferentes filosofías, nada más como tenemos una tendencia fanatizada desde el nacimiento, entonces nos cuesta, nos duele, temamos a la inseguridad, tenemos miedo de perder nuestra cultura, tenemos miedo de perder nuestras creencias. Cuando el Señor ha manifestado tantas cosas maravillosas para que evolucionemos, se dice que en México que cambiar es de sabio. Desde luego, si cambiamos para alternativas improductivas, eso no es valioso. Pero si vamos cambiando continuamente para elevar nuestra conciencia, entonces es muy bueno. La gente a veces nos pregunta, ¿usted nació en un país católico cristiano porque ustedes son devotos de Krishna? Porque la inseguridad nos atae y nos limita. Como la famosa película o famoso libro que había aparecido de Juan Salvador Gaviota, todo el mundo ha leído eso, cualquier trascendentalista ha leído ese libro, donde se refleja que el individuo está encerrado en conceptos desde nacimiento, nos hacen creer muchas cosas desde el principio de nuestro nacimiento, nos avientan a nuestra computadora personal todo tipo de información errónea. Somos buscadores de la verdad. En este mundo, no solamente la verdad, pero la verdad absoluta, porque hay verdades relativas y verdades absolutas. Entonces, cuando uno se acerca al conocimiento trascendental, uno se da cuenta que gracias a la misericordia de Dios existen tantas filosofías, porque existen tantos mundos diferentes, cada cabeza es un mundo. Todos somos diferentes. Qué bueno, podemos intercambiar nuestros conceptos, nuestra realización en la vida. Algunos citan los Vedas, otros citan el Corán, otros citan la Biblia o la Torah. Desde luego que tenemos que ser muy cuidadosos de no ser demasiado fanatizados. Pero a mí me da sumamente gusto en este mundo de poder compartir esa existencia con personas que tienen una visión no diferente finalmente de la vida. Son términos diferentes, palabras diferentes, el vocabulario es muy amplio para expresar las mismas cosas, que existe un Dios supremo, que somos sus sirvientes eternamente. Y nuestra preocupación en esa vida es de prestar el servicio amoroso, trascendental, puro a ese Señor maravilloso. Y desde luego que acercándonos a Él podemos admirar toda su bella creación, todos sus hijos que están aquí en este mundo, luchando, cargando su cruz, al ejemplo del Señor Jesucristo, por ejemplo. Tenemos una cruz encima de nuestro hombro, no la vemos. Nosotros creemos en la eternidad, creemos en la reencarnación, creemos que el alma cambia diferentes cuerpos hasta alcanzar la perfección de la vida humana. Eso significa que desde tiempo inmemorial estamos cargando la fruta de nuestras buenas y malas actividades. Y cuando vemos a alguien que está sufriendo o que está experimentando algo negativo, siempre tenemos tendencia a criticarlo. ¿Verdad? Eso es una cierta forma de intolerancia. Cuando conocemos la tragedia humana, cuando conocemos el esfuerzo de cada quien, la última reacción, la más provechosa que tenemos o debemos tener es tratar de ayudarlo. De hecho,
Dios lo que nos pide en esencia es que seamos tolerantes con sus hijos. Podemos hablar mucho tiempo de muchas cosas en la teoría, ¿verdad? Pero lo que caracteriza el conocimiento en la práctica, no teórico, en la práctica de una persona, su conocimiento, su realización de la vida humana, es qué tan tolerante es con los demás, como qué tanto él puede comprender la vida de cada quien. Una persona que es bien centrada en su filosofía, que ha estudiado ampliamente y que también ha estudiado otras filosofías, otras religiones, ¿verdad? Es una persona sumamente sabia, es un muni en sánscrito, un santo. No tiene conflicto con nadie. Él puede hablar un idioma universal, un idioma que no daña a nadie, un idioma que da de comer a todas las almas. La diversidad, porque ¿qué sería un jardín con las mismas flores? Sería todo muy monótono. Luego es en la variedad y en la diversidad que hay belleza y hermosura, y eso es lo que apreciamos en nuestra educación. Para nosotros el sentimiento de fraternidad nos lleva, por lo tanto, más allá de la raza, del color de la piel, de nuestro estatus social, de la sociedad o nacionalidad a la que pertenezcamos, de la religión, los sistemas y costumbres. Y es la comprensión de esa fraternidad que hace que automáticamente seamos tolerantes y que nos veamos como miembros del mismo planeta en esta obra que es nuestra vida, y vamos a considerar a todos como hijos de un mismo Padre, llámenle como le llamen, Ser Supremo, Poder Supremo, el Padre Supremo, Dios, el Omnipotente, como le llamen, y cada religión con diferentes nombres. El espíritu de fraternidad puede lograr maravillas, y si hoy todos practicáramos vernos como hermanos y hermanas, hoy mismo se terminarían las guerras. Por lo tanto, es lo que dijo la Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris. La educación que esta universidad lleva a cabo en 86 países actualmente está dedicada a la elevación de los valores y las cualidades intrínsecas del espíritu del propio ser en toda la humanidad. Nosotros practicamos la tolerancia basada en varios principios muy importantes. Primero, reconocemos que somos un árbol de variedad de religiones, con diferentes culturas, diferentes ideas, diferentes sistemas, diferentes conocimientos y razas. Debido a eso, para nosotros la tolerancia no es ningún problema, porque consideramos que todos somos una fraternidad global, la cual tenemos que vivir no solo como fraternidad, hermanos y hermanas, sino ir más allá de esas palabras. Y nuestra educación consiste en que el ser humano es una dualidad, cuerpo y alma, espíritu o ser. Por eso muy buenos días, les agradecemos mucho su presencia y sobre todo también su presencia a los ponentes. Faltan dos ponentes más, acabo de hablar con ellos por teléfono, están en camino, entonces conforme vayan llegando se integrarán a la mesa. Comenzaremos a discutir un poco para no hacerlo más tardado también y que nos alcance el tiempo para discutir y comentar un poco sobre cómo se vive la tolerancia, cómo se practica la tolerancia y las tradiciones religiosas de cada uno de los grupos que nos acompañan. Comenzaremos primero con la señora Elena Marcos, que viene como parte de la organización Brahma Kumaris, y posteriormente con el señor Arjan Singh del grupo Sikh Dharma. ¿Sí? Entonces, Elena Marcos, tiene usted unos
15 minutos, yo le voy marcando el tiempo, usted comienza a hablar, no se preocupe por eso. Buenos días a todos y bienvenidos. La organización que represento tiene su casa sede en Rajasthan, India, y se llama, como el profesor, este conocimiento de vernos como hermanos y hermanas y respetar, como acabo de decir, todas las costumbres y sistemas que cada uno tiene, que nos va a llevar a esa unidad, a esa paz que todos deseamos, porque la paz no es algo externo, es algo interno. Y si no tenemos nosotros paz interna, no vamos a poder tener la externa, porque las guerras se generan en las mentes de todos los hombres. La fraternidad elimina todos los conflictos, todas las diferencias que nos amenazan. Sin embargo, si no hay tolerancia, esas mismas diferencias se convierten en causa de conflicto y fragmentación. La fraternidad es la relación que une a todas las personas en una gran familia global. Es una conciencia con la que podemos trascender todas las diferencias externas que nos separan y dividen. Por lo tanto, todos tenemos que vivir en paz, con dignidad y respeto. La tolerancia no existe porque no hay nada que tengamos que tolerar en una sociedad donde hay paz, amor y respeto. La semilla de la tolerancia es el amor y esta se planta las cualidades intrínsecas del ser. Reconocemos en nuestra educación que son todas las que el mundo desea y busca, que son la paz, el amor, la pureza, la felicidad, la verdad, y por tanto nos darán sabiduría y poder. Este principio de la no violencia en nosotros es muy importante. Está basado en esas cualidades intrínsecas. Todo individuo tiene un alma y ama a alguien o algo, y desea también tener el amor de sus familiares y amigos. El conocimiento espiritual de esta organización está basado en esas cualidades. El conocimiento de esta verdad es reconocer que somos seres espirituales, no cuerpos, con diferentes papeles que desempeñar en la sociedad y en esta obra de la vida que es este drama. Y por tanto nuestras costumbres, cualquiera que sea la religión a que pertenezcamos o grupo, y todos esos sistemas serán diferentes. Reconocemos que hay belleza